que bienvenido a una de las charlas de deontología, en este caso con contenido de salud mental, una finalidad, un objetivo que se iba persiguiendo pues desde que yo formé parte de la comisión y no se ha podido hacer hasta que me he ido. Este de alguna forma es mi regalo de despedida de la comisión deontológica, pero al final hemos conseguido el objetivo. He conseguido traerlos dentro de lo difícil que es traer a psiquiatras y manejarse con ellos, entre los cuales me encuentro. La mejor presentación de ellos es que a los tres les di clase. Y a los tres le abrí una perspectiva que luego ellos han hecho su camino. Y la alegría más grande que tengo es que todos han llegado a más que yo. Y no solo eso, sino que además, ahora puedo decir que he recurrido a ellos porque son mis amigos, evidentemente lo son, pero es que son los mejores de Alicante y tienen repercusión internacional, unos más que otros, pero todos también tenéis repercusión. Un poquito sí que tienen, no pongas esa cara, cierto, que tenéis cierta... A Tomás, por ejemplo, le acaban de dar un premio, su sociedad de Asociación de Salud Mental Infantil y de Adolescencia, porque ha hecho una red de Telegram donde estamos todos al día y donde todos nos enteramos de todo y que además ha conseguido que en 2 años no se le vaya de las manos. Seguimos actuando y comunicándonos, informándonos de todo y de las últimas publicaciones del doctor Pérez Gálvez. Yo no voy a decir nada porque además el director general, igual como todavía sigo actuando, me cae una. Pero vamos, que no hay que decir nada de él. Y de Lorena, pues consiguió lo que yo no conseguí nunca, que fue ser titular en la universidad y ser una gran académica, aparte de que sirve para investigadora y que precisamente su tema de investigación y su tema fundamental tiene cabida en el contexto de la planificación de la salud mental infanto-juvenil, porque son precisamente lo ético es lo que pasa siempre. ¿Dónde están los falsos positivos y los falsos negativos? Ahora mismo hay un clima social de psiquiatrizar, de que la salud mental, pero esto también a lo mejor se deja, no se centra uno en los que realmente son gente de riesgo. Igualmente quería decir que ya en 2012 fue el último intento que hicimos Tomás y yo de hacer un abordaje poniendo de acuerdo sanidad y educación y que se pudiera. En el 2012 me acuerdo que además hizo la presentación en la dirección territorial y aquello pues no cuajó, no se llegó a materializar. Han sido tantos intentos falsos. Por eso, aunque no esté aquí, quiero nombrar a un conseller, que es el de educación, que parece ser que este año lo vamos a conseguir. Entonces yo quiero nombrar a José Antonio Rovira porque sí que se ha tomado interés y junto con el conseller de Sanidad se han tomado muy en serio, que luego salga o no salga, pero se han tomado muy en serio el poder hacer sensato y real la planificación. Y yo ahí me quedo y le cedo la palabra al doctor Pérez Gálvez. Buenas tardes. Yo creo que estoy como moderador, ¿no? Sí. La presidenta de la mesa que ceda la palabra y pues, pero yo que a los pues eso ya se lo haces tú. Es que ¿Ves si cómo no me riñe? Lo haces tú. Bueno, pues tenemos un programa, porque no tengo un programa de quién empieza, quién no empieza. Pues empieza. Pero bueno, algo que estamos en familia, hombre. Empieza la doctora García, que precisamente ella va a ir a los falsos negativos. Y Tomás hablará de lo supuesto. Del resto. Bueno, yo si me dejáis como para comprar, no hablar de mi libro, sino del libro de los de allá. Claro que estamos en familia y Angus ya ha presentado, pero para mí es que es especialmente bonito poderme jubilar me refiero ya en ciertas cosas, ya hacer último servicio, y lo que decía Angustias, ¿no? Que tengamos en mi departamento, porque van a ser mis jefes además, pero en mi departamento y en la provincia que podamos tener ya esa nueva generación. Tomás, somos de la misma.
Sí. También es una nueva generación, pero poder tener el lanzamiento. Yo creo que hay que reconocer también la angustia de una cosa. Son muchos años. Te has comido muchas cosas de un lado o del otro. Yo creo que para ti esto ya es como decir, mira lo que he dejado, mira lo que he dejado. Y seguir con el testigo. ¿no? Y tener esa prolongación que además en los pocos meses que llevan, apenas llevan meses, ¿no? Yo me he encontrado, hay un equipo serio, trabajador, hay más gente también ahí, y que me da la garantía que cuando vuelva al hospital se me tratará mejor o peor, pero mi hospital estará mucho mejor en mi departamento, lo que importa, ¿no? Y tener a Tomás como... Se ha hecho como equipo, ¿no? Bueno, de ir fichando gente de jugadores de distintos equipos, ¿no? Pues tener a Tomás, que como le dije, era algo que merecía, que vino de Barcelona en su día, prácticamente, para poder dirigir algo serio infantil, como lo que vas a hacer, y tener a Lorena, que efectivamente es triste decirlo como alicantino, ¿no? Es triste, pero ya tenemos una titular. ¡Oh, Dios mío! Ya podemos decir que pasamos de CEU a universidad, ahora que otros montan por ahí otras facultades de medicina por todas partes, ¿no? Pues yo creo que es una proyección muy bonita, más todo lo que va a caer entre lo que queda de año todavía y lo que viene. Bueno, yo creo que sin más rollos, sin más historia, lo que pasa es que lamento no tener el programa. Está detrás. Está detrás. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que ya queda feo. Regular. Bueno, o sea, el tema sí, vamos a hablar de los aspectos éticos de la salud mental de la infancia y adolescencia, eso no sé, ¿no? Pero el tema específico que trates, yo creo que lo mejor es pasarte la palabra y yo me dedicaré luego a dar juego con alguna pregunta aparte de los asistentes. Quiero decir que, Dale, pues. Quiero añadir que es una referente nacional en primeros episodios psicóticos. Y ahí lo dejo. Wow. Buenas tardes. En fin, no voy a hacer comentarios. Mi jefa me pidió que colaborara en esta charla. Todo lo que me dice mi jefa, digo sí. Y bueno, empecé con un título que ella puso que, para variar, me costaba entender, ¿no? Aspectos éticos relacionados con la planificación asistencial, que yo pensaba, esto para mí es chino, ¿no? Así que he intentado adaptar mi área de trabajo y mi área de interés al título. Yo trabajo en el Hospital de San Juan desde el año 2002. La doctora Oliveras me rescató y me prometió que si acababa mi residencia allí me daría un puesto de trabajo, así fue. Y en el 2011 me permitió, desarrollar la unidad de atención a primeros episodios psicóticos, que es lo que he hecho hasta el 2016 y lo que intento hacer, ¿no?, a partir de entonces. Os cuento un poco... ¿Paso yo las diapositivas? Vale. Os cuento un poco la idea, ¿no? Mi idea es traer datos, intentar compartir con vosotros una visión transversal y realista de qué es lo que está pasando o qué es lo que vemos, ¿no?, en la unidad de hospitalización y en el servicio de urgencias, que son mis principales áreas de trabajo, con la población menor de 18 años. ¿Vale? He preparado algunas preguntas, ¿no? Ha aumentado la demanda de atención psiquiátrica en niños y adolescentes y, he traído datos de urgencias de mi hospital. Cuando llegó la COVID hubo una especie de sensación de alarma, ¿no?, sensación de alerta, y tuvimos la sensación, ¿no?, o por lo menos la percepción subjetiva, de que empezábamos a ver muchos más niños en la puerta de urgencias de los hospitales. Cuando llegó la COVID también los psiquiatras éramos considerados personas inútiles, ¿no?, que podíamos hacer pocas cosas. Yo me presté voluntaria para trabajar en urgencias y me dijeron, no hace falta, gracias. Entonces, ocupé el tiempo recogiendo datos. Os traigo una tabla muy sencilla en la que se recogen todas las urgencias que aparecen cada año en la puerta de urgencias del Hospital de San Juan. El Hospital de San Juan es un hospital con suerte, porque nosotros vemos las urgencias de nuestra área de salud, que son, si no me equivoco, 220 y tantos mil habitantes, y además
vemos las urgencias del Hospital de Alicante, que son otros 280.000 habitantes. Esto nos permite tener una visión, yo creo que global, de lo que pasa en 2 departamentos de salud. Hemos pasado el año 2018, donde en un año atendimos de forma urgente a 2.006 personas, 62 de las cuales eran niños, esto es un 3,1%, al 2024, donde en un año atendimos a 2.754 personas y 351 eran niños, esto es un 12,7%. Esto que a lo mejor los números no tienen peso, o quizás yo no soy capaz de transmitir el peso, pero esto es alarmante. Durante mi residencia de psiquiatría, que son 4 años, en el Hospital de Elche, vi un niño, y vi un niño que, bueno, el niño iba con su madre y con su hermana y una señora atropelló a su hermana y murió. Por eso vi al niño. Ningún otro niño en 4 años. Y ahora, si os dais cuenta, en el 2024 parece que casi viene un niño al día. Esto debe, cuanto menos, hacernos para reflexionar, porque cuando revisas las tasas de prevalencia de trastornos mentales en infancia y adolescencia, no han cambiado, ¿no? Sin embargo, la demanda de atención sí se ha incrementado muchísimo. He traído un diagrama de barras, ¿no?, para ver si de forma más gráfica soy capaz de transmitir, bueno, el peso del problema. Y la realidad es que es un problema que cada vez más niños aparezcan en la puerta de urgencias demandando atención psiquiátrica. Más cosas. Piden atención, pero la realidad es que desde la psiquiatría se está tratando a más niños. Pues yo creo que una forma indirecta de valorarlo es analizar el uso de psicofármacos en población menor de 18 años. Y si os dais cuenta, parece que desde el 2014 al 2023 también se ha ido incrementando. Es difícil conseguir datos porque yo me puse a mirar cuántos de nuestros niños que atendíamos en urgencias usaban psicofármacos y el porcentaje estaba en torno al 60-70%, pero claramente es una población sesgada, es un grupo de población que, bueno, pues que no representa a la muestra general. Pero sí que es verdad que, bueno, en prensa, en escuelas, en asociaciones, parece que, bueno, pues que hay una preocupación porque casi uno de cada cuatro personas menores de 18 años usa psicofármacos y de estos la mayoría usa benzodiazepinas o sedantes o hiposedantes. Entonces, esto también es algo que nos tiene que hacer reflexionar qué estamos haciendo y cómo va a ser el futuro, ¿no?, de estas personas que con 14 años empiezan a tomar, no lo sé, diazepam, lorazepam. Vale. ¿Ha aumentado la atención psiquiátrica en niños y adolescentes de manera global? ¿O esto es algo que pasa en Alicante porque, no lo sé, es un punto negro, ¿no? Bueno, pues este es un artículo que publica Lancet en el año 2024 y que efectivamente muestra una tendencia similar. Ahí tenemos países representativos, Estados Unidos, Dinamarca, Reino Unido y Australia, y han separado la patología por chicos, ¿vale?, las primeras 2 barras, y chicas. Efectivamente, bueno, yo creo que se puede constatar que la tendencia, ¿no?, a este aumento de la prevalencia de trastornos mentales en población infanto-juvenil es real y no es una cosa endémica de nuestra ciudad, es una cosa que pasa de forma global, ¿no? Y utilizo la palabra global a propósito porque quizás, ¿no?, todo este mundo de globalización, bueno, pues tiene mucho que ver con lo que está sucediendo. ¿Ha aumentado la enfermedad mental? Realmente no. Hicimos con este mismo estudio en el que recogimos todos los casos, nosotros nos planteamos qué patologías tenían estos 351 niños, ¿no?, que en el año 2024 habían sido valorados en la puerta de urgencias. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Bueno, pues que hay mucho trastorno de conducta luego lo explicará Tomás mejor, pero es una especie de cajón desastre donde se incluyen pacientes que, bueno, incumplen límites, fracasan a nivel escolar, se resisten, ¿no?, a las peticiones de los padres. Si os dais cuenta, todas estas características quizás son características que pueden definir la adolescencia normal, ¿no? Hay pacientes también con trastornos ansiosos, hay pacientes con trastornos depresivos y el quesito amarillo, ese porcentaje tan pequeño que apenas supera el 3% de todos los pacientes que se ven en urgencias, corresponde a lo que yo hago, que es trastorno mental grave o trastornos psicóticos, ¿no? Ahí incluimos la esquizofrenia y el trastorno afectivo bipolar. La prevalencia de los trastornos psicóticos no ha aumentado, ¿no? Esto, bueno,
nos debe hacer también pensar que por qué, ¿no? Si hay una mejora a nivel perinatal, a nivel obstétrico, si hay una detección precoz, si hay mejores fármacos, ¿por qué la prevalencia de la esquizofrenia sigue siendo 1 de cada 100, ¿no? Y de los trastornos psicóticos en general 3 de cada 100. O sea, si vamos mejorando en todo, ¿por qué, no, la prevalencia de la enfermedad no disminuye? Bueno, pues yo creo que lo que está pasando en infantil, y ahí me permitís hacer una especie de reflexión personal, es que empezamos a ver cuadros que todavía no se han formado, ¿no? Empezamos a ver, ¿no?, microfenotipos o expresiones sintomáticas que no cumplen criterios para hablar de patologías, pero que empiezan de alguna manera a generar malestar en el paciente, malestar en la familia y un déficit funcional, una incapacidad para funcionar a nivel social. El título de la sesión me parece tremendamente complejo, ¿vale? Aspectos éticos relacionados con la planificación asistencial. Pero creo que si me permitieran cambiar el título, que mi jefa me permitirá, y pudiera quitar toda la parte de salud mental, que me parece un concepto políticamente elegante, ¿no?, pero difuso, poco concreto, a algo que incluye, no lo sé, demasiadas cosas y demasiados aspectos, ¿no? Si realmente puedo hablar de psiquiatría infanto-juvenil, que es, bueno, para lo que yo me he formado y lo que yo creo que soy capaz de hacer, me gustaría empezar hablando de la esquizofrenia, ¿no? Eso que sí llamamos trastorno mental grave, que es una enfermedad suficientemente importante como para, bueno, plantearnos qué estamos haciendo y qué podemos hacer para mejorar. La esquizofrenia, creo que sabéis que afecta a 1 de cada 100 personas, es una enfermedad crónica, una enfermedad en la que los pacientes, bueno, pierden el juicio de realidad temporalmente o hasta de forma indefinida, que se asocia a una pérdida de 15-20 años, ¿no? La mortalidad es mucho mayor, la esperanza de vida se acorta entre 15 y 20 años, es una de las enfermedades que más malestar genera, que más pérdida de vida de calidad genera y que además tiene unos costes tremendos, algunos directos y otros indirectos, por el desempleo, por la comorbilidad asociada, por la necesidad de hospitalización, por la patología cardiovascular, por el tabaquismo, por el consumo de tóxicos. Habitualmente, cuando utilizamos la palabra esquizofrenia, ¿no?, de forma indirecta tenemos una percepción negativa o nihilista. ¿Qué es lo que pasa con la esquizofrenia? Pues que va mal, ¿no? Que va mal, que es un trastorno crónico, ya lo decía Kraepelin, ¿no?, es una demencia precoz. Pero si somos capaces de revisar, ¿no?, los datos pronósticos, la estadística, nos damos cuenta que el pronóstico no es tan malo si hacemos las cosas bien. 20% no van a recaer en 5 años, eso es 1 de cada 5. 25% van a tener una recuperación compleja y duradera, eso es 1 de cada 4. 43% van a poder tener una vida funcional con anomalías residuales leves, que seguramente yo tengo anomalías residuales leves, intento hacer una vida normal. 70% va a tener un estado clínico estable, sin descompensaciones después de los primeros 5 años de enfermedad, que es lo que llamamos periodo crítico, y un 22% van a tener múltiples episodios, pero con una remisión completa entre fase y fase. Esto nos obliga a plantearnos que quizás la esquizofrenia hay que mirarla antes, ¿no? Hay que mirarla, bueno, de forma retrospectiva, y si adelantamos la intervención o por lo menos la prevención, ¿no?, o la observación unos años y somos capaces de identificar esos fenotipos clínicos, ¿no?, que os describía antes, que todavía no tienen el patrón sintomático completo, pues quizás podemos hacer grandes cosas. Yo he tenido la suerte, bueno, Angustias me permitió desarrollar un programa de primeros episodios psicóticos en el año 2011 y mi media de edad de los pacientes eran 23,5 años. Yo veía gente de 18 a 35. Veía alguna mujer de 37, de 40, que tenía un episodio psicótico coincidiendo con el inicio del climaterio, pero lo normal era población de 18 a 35. Ha ido pasando el tiempo, yo he ido envejeciendo y mis pacientes cada vez son más jóvenes. Entonces, ahora mismo, realmente a la unidad empieza a llegar pacientes de 12 años, 13 años, 14 años y seguimos viendo pacientes hasta 35. ¿De qué os quería hablar yo hoy? Pues de una entidad clínica
que a lo mejor no es una entidad clínica, ni siquiera es una entidad clínica, que se llama estados mentales de alto riesgo y que hace referencia a todo ese grupo de personas a las que todavía no podemos considerar pacientes, pero que tienen un riesgo de, 30%, 40% de hacer una transición a la psicosis y convertirse en pacientes con esquizofrenia. Este tema empieza a estar de moda en el año 1996, cuando este caballero, que ahora es Lord, consigue poner el foco en los síntomas que aparecen, síntomas inespecíficos que aparecen antes de la enfermedad. Esto clínicamente ha sido muy importante, pero lo verdaderamente importante es que este señor ha conseguido que a nivel político, administrativo, a lo mejor Bartolomé me corrige por utilizar palabras incorrectas, ha conseguido que toda la legislación y todo el sistema sanitario se den cuenta que esto es importante y modifiquen, cambie el paradigma clínico y se aborde, haya un hueco a nivel sanitario para tratar a estas personas que todavía no son pacientes. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es identificar síntomas inespecíficos, ¿vale? Identificar niños, porque son niños que, tienen una forma peculiar de hablar, algunos tartamudean, algunos tienen una dislexia, algunos no pronuncian bien algunas sílabas, niños que pueden tener inestabilidad emocional, rabietas, ataques de irritabilidad, niños que se enfadan cuando no se tienen que enfadar o niños que no se enfadan cuando se tienen que enfadar, alteraciones del lenguaje, alteraciones de la marcha, alteraciones a la hora de la lectoescritura. Son pequeños síntomas, por ejemplo, suspicacia, por ejemplo, pensamiento mágico, por ejemplo, creencias paranormales, que todos podemos tener o haber experimentado alguna vez, que no constituyen una patología concreta, pero que de alguna manera nos dan pistas y nos hace pensar que podría haber una transición, una conversión en un trastorno psicótico. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de 3 entidades clínicas. Síntomas positivos atenuados. ¿Esto qué es? Estos son alteraciones de la percepción. Oigo cosas, veo cosas, noto como la comida tiene un sabor metálico. Síntomas que tienen que ver con me miran, se ríen de mí, me persiguen, creen que soy homosexual, que aparecen de forma persistente durante el año previo, pero que no tienen la intensidad suficiente como para poder hablar de alucinaciones, delirios o desorganización. O síntomas psicóticos atenuados. Parece que el 17,5% de la población alguna vez podemos experimentar síntomas psicóticos, puntuales, fugaces. De repente son las 2 de la mañana, voy camino a mi casa y oigo pasos y de repente pienso que me van a robar o que me van a violar, pero no hay nadie. Cuando estos síntomas aparecen con una intensidad, que nos permite hablar de alucinaciones o de delirios, pero que duran muy, muy poquito, y cuando además el paciente tiene conciencia de que esto es irreal, de que esto no está sucediendo, hablamos de blips, ¿vale? De síntomas psicóticos intermitentes. O pacientes con riesgo, niños que tienen un familiar con un trastorno psicótico, niños que tienen rasgos de personalidad que llamamos esquizotípicos, raros, bizarros, extraños, weird, o niños que han presentado una alteración del funcionamiento social, menor rendimiento académico, pérdida de amigos, aislamiento familiar en el último año. Y esto hasta son capaces de medirlos, una disminución de 30 puntos en una escala funcional. Esto es lo que llamamos estados mentales de alto riesgo. Y esto hace que el abordaje ya no vaya dirigido al síntoma o a la enfermedad, sino que va dirigido a la identificación precoz de una especie de fenotipo clínico que podría o no convertirse en esquizofrenia. Esto es peligroso porque hablamos de síntomas neurológicos menores, de alteraciones, disfunciones neurológicas mínimas, que yo creo que podemos tener un porcentaje elevado de la población. Hablamos de pacientes o niños que han tenido algún problema perinatal, algún problema obstétrico, alguna complicación médica, alguna infección durante la gestación. Hablamos también de pacientes que han consumido tóxicos, esto cada vez es más frecuente en población joven, o hablamos de pacientes con pequeñas alteraciones sutiles del sistema nervioso central, o pacientes con problemas de apego, pacientes con antecedentes traumáticos,
o pacientes que han tenido acoso. Mi experiencia es una experiencia limitada, pero todos los chicos que vienen a mi consulta fuman porros y todas las chicas que vienen a mi consulta han tenido bullying en el colegio. Podemos hablar de que esto se está convirtiendo un poco en una norma, ¿no? ¿Los estados mentales de alto riesgo constituyen una enfermedad mental? Bueno, pues ese era un poco el tema que yo pensaba que tenía sentido traer a esta mesa. Tomás lo explicará más detalladamente, pero yo creo que aquí es donde aparece, bueno, pues un dilema. ¿Son pacientes? ¿No son pacientes? ¿Debemos tratarlos? ¿No debemos tratarlos? ¿Debemos empezar a utilizar la palabra esquizofrenia, ¿no? Con un chaval de 15 años que viene porque le va mal, rinde mal, repite y además parece que, ¿no?, por las noches tiene algún tipo de percepción anormal. Bueno, esto puede suponer un problema porque los trastornos mentales y los trastornos psicóticos son muy, muy estigmatizantes, ¿no? Y además pueden suponer un problema de identidad para gente tan joven. Esto además supone un problema porque es difícil que un adolescente sin ningún problema mental consienta, acepte una intervención y un tratamiento. Y nosotros en psiquiatría tenemos la potestad de poder tratar a pacientes con un trastorno psicótico aunque no quieran, ¿vale? Asumimos que no son capaces y asumimos que, bueno, de forma a lo mejor paternalista podemos tomar decisiones. Pero en adolescentes que no son enfermos, esto es un poco más complicado. Tampoco sé si es algo beneficioso o no utilizar psicofármacos de forma indiscriminada cuando no tenemos un diagnóstico psiquiátrico, porque, bueno, los fármacos tienen efectos secundarios y aparte el hecho de tomar fármacos de alguna manera estigmatiza y sirve de etiqueta y hace que el resto de los médicos acepten y asuman que ese paciente sí tiene una enfermedad mental, aunque no la tenga diagnosticada. En estos pacientes también es difícil, ¿no? ¿Debemos informar a los padres? ¿No debemos informar a los padres? ¿No? Y, bueno, en general yo creo que suponen un reto a la hora de evaluar riesgo-beneficio de cualquier tipo de intervención, ¿no? Intervenciones orientadas a la toma de conciencia de enfermedad, intervenciones orientadas a el trabajo psicoterapéutico o intervenciones orientadas a, bueno, empezar un tratamiento antidepresivo o antipsicótico en un paciente de 12 años, 13 años, 14 años con un cerebro que todavía no ha terminado de desarrollarse y que, bueno, tiene mucho potencial, ¿no? Y muchas estrategias que desarrollar. Esto es un poco lo que queda de la unidad de primeros episodios psicóticos y bueno, no voy a contar nada más. Si hay alguna pregunta, pues luego intentaré contestarla. Gracias. No. No. Sí, colaboran. Alejandro fue uno de los residentes. Sí. Está empezando. Bueno, no ejerció de moderador, pero creo que ha sido perfecto en el tiempo, como media hora más o menos. Vamos a dejar después de las preguntas para el final y así damos la palabra ahora al doctor Tomás Cansó. Es que aquí no lo ves. Yo también me voy a Tomás, porque si no Sí. Donde tú quieras. Sí. Yo la acompaño por aquí. Sí. Claro, no me devuelvo mis apuntes. Sí, solo tengo aquí algunas notas. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Si alguno nos ve online, pues también muchas gracias por estar allí. Bueno, para desgracia de María Angustia, yo jamás quise ser psiquiatra. Esto tenía más culpa de ser psiquiatra Antonio García, que era farmacólogo, o Abilio Reig, que era psicólogo, y ahí mezclé las dos cosas y dije, pues esto es lo que quiero ser yo, ¿no? Neuronas y psicología. Eso es totalmente cierto. Luego sí que es cierto que gracias a María Angustia yo regresé a casa, porque me fui en el 92 a Barcelona a hacer psiquiatría sin haberlo pensado nunca, y en el 94 empecé a ver niños, que jamás había querido hacer nada con niños, y desde entonces no he parado de ver niños. Creo que tengo la capacidad de entusiasmarme con lo que llego. Y bueno, pues yo creo que eso está bien. Entonces, un poquito por esta historia. Por alusiones respecto a lo que yo voy a explicar o no voy a explicar, hay dos trastornos. La psiquiatría siempre dicen que es un constructo biopsicosocial, o la patología mental biopsicosocial. Hay dos trastornos
en la infancia y la adolescencia que son biopsicosociales. Biopsicosocial significa que sin componente biológico no se explican. Psico significa que sin una forma de pensar, una forma de razonar, una forma de ver la vida no se explican, y sin la influencia social tampoco. Y los dos ejemplos paradigmáticos son los trastornos de la conducta alimentaria, que tienes que tener una genética y una biología, tienes que tener una forma de ver la vida y de enfrentarte a ella y una influencia social para desarrollarlos, y los trastornos de conducta no alimentaria, que son pues estos chavales que tienen problemas efectivamente de romper normas, de desafiar y de buscar salirse con la suya de formas inadecuadas y que no cumplen con las reglas. Yo de ellos no voy a hablar mucho, no voy a hablar casi nada, pero es cierto que responden a ese paradigma de qué son y que si es un cajón desastre o no es un cajón desastre. Yo supongo que con el paso del tiempo y los años pues terminaremos encontrando algunos marcadores, algunos fenotipos que permitan clasificarlos de una forma más adecuada, pero eso pues ya lo verán los que cuando yo ya me haya jubilado. En fin, yo venía hoy aquí a hablar, vi el título, tampoco entendí nada, pero sí razonando, dije, bueno, planificación asistencial. Bueno, planificación es plan y asistencial es lo que hago yo en la consulta. Entonces, son planes, ¿no? Y hay dos tipos de planes. Están los planes que diseño yo en mi consulta, es decir, las decisiones que yo tomo en mi consulta cuando tengo los pacientes delante, y luego están los planes de los que no están en la consulta, pero que en lugar de atender a los pacientes, atienden a la población. Entonces, estos dos tipos de planes, ¿no? Y ahí empecé a tirar para adelante, ¿no? Dilemas éticos relacionados con esto. La planificación o los planes pues dependen de los datos que tengas. Si tienes buenos datos, haces buenos planes. Si has hecho una buena historia clínica, pues entonces probablemente alcanzas un buen resultado, y si no tienes buenos datos, pues la planificación, el plan que hagas también será distinto. Pero siempre te llevan lugar a dudas, ¿no? Y de eso voy a hablar yo hoy, de dudas. Toma, te dejo el resto, que aquí yo solo tengo esta hojita. No me devuelves. Vale. Entonces, de aquí no, de aquí. Bueno, este es lo que yo creo que es el triángulo de los conflictos y de los dilemas, ¿no? De la demanda creciente he hablado ya, de la población, y esto es una exigencia de dar respuesta tanto en la clínica como hacia la población, los recursos que tienes, y cuando tienes suficientes recursos para abastecer la demanda, pues entonces se presentan pocos dilemas, porque, bueno, más o menos sabes lo que quieres hacer. Cuando los recursos y la demanda ya no cuadran, empiezan a haber problemas de qué hago, ¿no? Y además, por el medio hay otro problema, y es el marco normativo, que no es igual en todas las partes del mundo, ni siquiera en todas partes de España, ni siquiera en todas las partes de la Comunidad Valenciana, ¿no? Bueno, el marco normativo sí. Bueno, y esta va a ser la hoja de ruta que vamos a seguir. Vamos a ver el escenario. Lo de la crisis epidemiológica, como Lorena ya ha hablado, pues yo de esto voy a hablar poco, voy a ir saltándolas, ¿no? Y luego, pues esto, ¿no? Las leyes, la brecha con la realidad, las autonomías, una serie de temas que tienen que ver pues con la confianza con el médico, con las instituciones, la confianza que tengo en que me van a ayudar y si pueden ayudarme o no, y cómo eso genera luego dilemas, ¿no? Este mismo lo veremos al final. El objetivo siempre es buscar el bienestar. Entonces, yo creo que al final estaremos todos de acuerdo en que los conflictos éticos no son problemas teóricos, sino que son la consecuencia directa de la presión asistencial. Cuando no hay presión es difícil tener dilemas, porque haces lo que crees que tienes que hacer según la lex artis, lo que dice, ¿no? todo el mundo y la ciencia que hay que hacer. Bueno, la crisis. Vayamos allá. Entonces, la epidemiología. Si el primer dilema ocurre cuando hay presión asistencial, tengo que decidir qué hago. Y tengo mucha gente y no tengo todos los recursos. ¿A quién elijo? ¿No? Es como en la psiquiatría o la medicina de guerra, ¿no? Tengo que elegir quién vive, quién muere. Ya plantean los primeros dilemas. Cuanto mayor sea la avalancha epidemiológica, más dilemas se van a presentar. Y cualquier dilema, por definición, un dilema es una situación en la que hagas lo que hagas, algo pierdes. Puedes plantearlo como que algo ganas, pero en realidad el dilema se caracteriza porque algo pierdes, algo no va bien, siempre tienes que renunciar a algo.
La Comunidad Valenciana tiene la prevalencia más alta de trastornos psiquiátricos. Cuando se habla de problemas de salud mental, sale que en España hay un 27%, eso me confundió, porque digo, ¿cómo va a tener España el 27%, la Comunidad Valenciana el 25% y tenemos nosotros más que ellos? Es que el 27% son problemas de salud mental. Aquí tenemos registrados un 25% de trastornos psiquiátricos. En infantil, ya ha hablado también Lorena, de como ese 10,7%, ¿no? Que más o menos es lo que venía viendo ya en urgencias. Fijaos, yo tengo que hacer aquí una parada, porque claro, psiquiatría infantil, el adulto ya está hecho. Entonces, si un adulto, yo me retraso 2 años en hacer algo, he perdido 2 años, 3, he perdido 3 años. Pero si yo en un bebé que acaba de nacer me retraso 3 años, ya tiene 3 años. Y de 3 años a 0 años hay una diferencia abismal. Pero es que un niño de 3 a 6, cuando llega a la escuela, la diferencia también es abismal. Y cuando llega a la comunión a los 9, de 6 a 9, es otra referencia abismal. Y de 9 a 12 ya está medio hombrecito, empieza a ser hombre o media mujer. Pero de 12 a 15 ya le han salido, todos los caracteres sexuales están ahí y además la pubertad y la adolescencia están dando. Y a los 18 se supone que es un adulto. Pero hasta los 25 no se alcanza la madurez completa porque el sistema nervioso central, la sustancia blanca, sigue creciendo y la que acaba por terminar de cerrar el córtex prefrontal es esa sustancia blanca, hasta los 25. Por eso hay una colega nuestra en Madrid, en el Grano de Marañón, Mara Parellada, que escribió un artículo que a mí me gustó mucho y dijo que hay 3 psiquiatrías. Está la psiquiatría del desarrollo, que es hasta los 25, la psiquiatría del deterioro, en la que por mi edad ya estoy dentro y no quiero saber cuándo empezó, y luego la del medio, que es, bueno, el paso del desierto, ¿no? Que ahí es la historia. De hecho, la inmensa mayoría de los trastornos psiquiátricos aparecen antes de los 25 y más del 50% antes de los 18. Y ahí es donde se plantean todas estas disyuntivas. ¿Y qué es lo que vemos? Y cada una de estas plantea disyuntivas y problemas. Por ejemplo, los preescolares, trastorno de espectro autista. Primera duda. Nosotros no tenemos datos, no tenemos máquinas, no tenemos pruebas que digan si un chaval tiene un autismo o no. Tenemos lo que nos cuentan, lo que vemos, lo que decidimos. Para eso nos podemos apoyar de una serie de pruebas que son valoraciones sistematizadas, para las cuales necesitamos tiempo. Si no tienes tiempo, tienes que decidir, dedico tiempo a hacer esto y mientras dedico tiempo a hacer esta valoración, dejo de ver a otro paciente o no lo hago. Y en función de eso tomamos decisiones. Cuando llegan los consultas un poquito más grandes, que si tienen TDAH o no tienen TDAH, pues bueno, esto ya lo veré adelante, hay una diapositiva, ya os lo adelanto. Si has nacido en diciembre, tienes más probabilidades de ser diagnosticado de TDAH que si has nacido en enero. ¿Por qué? Pues porque cuando te ven, tú te comparan con el grupo de tu año y un año en un niño, como decía yo antes, supone un montón. Y esa diferencia es la que hace luego también el dilema de si resulta que está yendo mal, si trato o no trato. Y eso también depende de cómo la información que te dan. Y eso depende de cómo los padres están viviendo o no están viviendo, qué angustia transmiten, cómo lo llevan y cómo lo soportan. Porque ellos son tus informadores. Mi fuente de información son los padres y los colegios. Los colegios que dan información y los colegios que no dan información. Y entonces todo eso llega y yo les digo a los padres, la máquina de diagnosticar soy yo. Yo meto todos los datos y escupo el resultado. En función de los datos que yo reciba, así obtengo el resultado. Y luego llegan los adolescentes, que ya habéis visto, y aquí no hemos hablado del suicidio, pero esto es una de las cosas que van. Bueno, problemas de salud mental, ya he dicho, ¿no? Prevalencia según género o sexo. Las hospitalizaciones, que después de la pandemia se han multiplicado en un 150%, o sea, un 150% más, no voy a hacerlo, y los adolescentes. Con los adolescentes ya sabéis que el adolescente se caracteriza por considerarse un experto, sabe de todo y sabe mucho, solo que es un experto que no tiene experiencia, ¿no? Entonces esto complica un poquito las cosas. Pero la ley le da un cierto poder para decidir. Se la da en España, no se la da en otros países. Y en otros países es distinto. Esto también cambia mucho. Por eso digo que veréis que una de las frases que voy a repetir es que lo que más define cómo te atienden y cómo es tu futuro es tu código postal. Depende de dónde nazcas y dónde vivas,
te toca una cosa u otra. No digo en la Comunidad Valenciana, que también, pero en todo el mundo. Entonces, entre el 20 y el 43% han tenido pensamientos de análisis de historia. Esto es, bueno, pensamiento suicida significa directamente ya ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues si tenemos recursos, por ejemplo, si yo tengo la capacidad de verlo con frecuencia, pues igual me planifico verlo con frecuencia. Te voy a ver dentro de 3 días, te voy a ver la semana que viene, te voy a ver. Y si no tengo esa capacidad, porque no tengo huecos, ¿qué hago? Hoy estamos planteando ética, decisiones éticas, ¿no? ¿Qué es bueno, qué no es bueno? ¿Qué es mejor? Entonces, solicito su ingreso. ¿Eso es bueno o no es bueno? Pero si no puedo verlo, ¿es bueno que lo deje sin ver? Todas estas dudas están todos los días en nuestras consultas. Todos los días. Y la saturación del sistema, ¿no? Pues lo que hace es que no es una brecha, sino es que transforma todo esto en un abismo ético complejo, ¿no? Ya que esta historia. Bueno, la ratio de psiquiatras no voy a entrar porque es que me voy a enrollar, tengo 80 diapositivas, así que voy a avanzar. Como y voy saltando, porque hay cosas que os cuento y que luego saldrán en otras diapositivas, pero me parece que viene bien comentarlas mientras las digo, ¿no? Entonces, vamos adelante. La escasez de recursos no es solo un mero problema administrativo, sino que convierte cada decisión clínica en un dilema de justicia distributiva. Es decir, si yo no tengo recursos, ¿qué puedo hacer? Y si los tengo, ¿cómo los estoy utilizando? Que esa sería otra cuestión. Vale, el marco normativo. Esto también nos va a generar problemas éticos. ¿Por qué? Pues, porque por un lado hay el catálogo, ¿no? la cartera de servicios. Es que yo tengo derecho. Bueno, pues si tengo derecho tienes que dármelo. Bueno, te lo daré si tú tienes derecho, pero si no lo tengo, ¿cómo te lo doy? ¿Y quién decide que no se lo das? El clínico que está en la consulta, que tiene que decidir cómo se lo dice o no se lo dice. Entonces, y luego está la autonomía, ¿no? De esto ha hablado un poquito Lorena, la autonomía del adolescente. Hasta los 16, hasta los 16 hay que escucharlo, hay que oírlo, ¿no? Hay que oírlo, ¿no? Luego hay que escucharlo y luego ya deciden ellos. Entonces, pero nuestra ley también dice que si es grave la situación, entonces, aunque tenga 16 años y pueda decidir como si fuera un adulto, esto lo dice la ley, a partir de los 16 puede decidir como si fuera un adulto, salvo que sea una situación grave. ¿Quién decide si es grave? El médico y la familia. Cuando la familia dice, no, es que esto es muy grave. Entonces el médico tiene que escuchar a la familia también. ¿Será grave o no será grave? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Irán a juicio o no irán a juicio? Y antes de los 16 puede ser el menor maduro, que significa que el médico decide, que nosotros decidimos si la capacidad que tiene él es suficiente como para entender y decidir. Entonces, edad sanitaria a los 16. No requiere autorización parental y se equipara a un adulto. Capacidad plena. Menor maduro, lo que acabamos de hablar, ¿no? El médico lo decide. Bueno, y aquí vamos. ¿Cómo se madura? ¿Cómo se sabe si es maduro o no? Pues tienes que mirar si intelectualmente es capaz de entender. Los adolescentes muchas veces te dicen, no, tú no me entiendes. Cuando en realidad lo que quiere decir es no me estás dando la razón. Digo, claro que te entiendo, pero no comparto contigo esa idea. Entonces, que entiendan los riesgos y los beneficios de determinados tratamientos, de determinados abordajes, no significa que estén dispuestos a aceptar esos riesgos o esos beneficios. Porque además está el tema de las emociones. No sé si lo sabéis, pero yo lo voy a contar muy breve. Durante la adolescencia hay 2 cerebros que van creciendo a la par hasta llegar a la adolescencia, que son el racional y el emocional. Cuando llega la adolescencia, el emocional crece, el cerebro, ¿no? Las áreas encargadas de las emociones se desarrollan mucho, tienen una alta potencia
de influir en la conducta del adolescente. Mientras tanto, el racional sigue chino-chano poquito a poco. Cuando llegue a la edad adulta, ambos confluirán y la capacidad del cerebro racional para controlar las emociones será más alta, pero en la adolescencia no. Entonces llega la adolescencia, ese está más adelantado, y cuando se activa, cuando se ilumina el cerebro emocional, le gana la partida al racional. Pero ya tiene 16 años, ya puede decidir. ¿Puede o no puede? Bueno, y esto se nos va a complicar más todavía porque, bueno, para mayores no, vuelve a la excepción de grave riesgo. Bueno, dice, ¿qué es una decisión de grave riesgo? Por ejemplo, ¿no? Luego, legislativamente, luego volveré a esto. Ahí yo pongo aquí 2 planes, ¿no? La Estrategia Nacional de Salud Mental, que tiene, creo que eran 27 millones asignadas, que es bueno, para toda la comunidad, para todas las comunidades autónomas, y el plan autonómico, que tiene 700 no sé cuántos, alrededor de 80, 90 cada año. ¿Es así? Y ambos coinciden. Salud mental infantil, prioridad absoluta. El problema es que ahora estamos en una situación en que somos afortunados porque este plan autonómico pone dinero sobre la mesa, pero no somos afortunados porque no hay recursos que contratar. Hubo un tiempo en que teníamos recursos y no teníamos dinero, ahora tenemos dinero y no tenemos recursos. Entonces, la crítica fundamental, sobre todo a la Estrategia de Salud Mental Nacional, es que es desiderativa, y la paradoja, pues es lo que os cuento, que cuando no hay manera de estar unos 10 años, porque para 10, 15 años diría yo, ¿no? Para resolver algo estructural necesitas, pues por lo menos esos 15 años que dicen que la medicina necesita para cambiar completamente sus tripas, pues aquí también esta historia. Bueno, pues esto, ¿no? Dice, no son errores de planificación asistencial. ¿Por qué no hay recursos? Pues porque no se ha planificado la formación de médicos y de psiquiatras. Entonces, cuando la planificación depende de los datos, de las creencias, no sé, porque hay no recursos. Esta es mi opinión, ¿eh? Entonces, ¿dónde germinan los conflictos éticos? Pues cuando estás en una situación en la que tienes que decidir, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Siempre es lo mismo. Impacto en la clínica diaria. Bueno, ¿qué pasa con los profesionales? Pues nada, nos sentimos, ¿no?, que no puedes hacer lo que tienes que hacer. Las familias que creen, pues que muchas promesas, pero luego nada se cumple. El sistema pierde credibilidad y se pasa al juzgado, ¿no? Es que yo tengo derecho y el juzgado, el juez, va a hacer que mi hijo ingrese porque tengo derecho. Y los jueces lo mandan. ¿Y quién recurre a los jueces? A veces nosotros, los propios profesionales. Entonces, bueno, la pregunta de siempre, ¿no? ¿Por qué hay listas de espera? Si la ley me garantiza, porque la ley te garantiza que ese es el deseo, ¿no? Pero no que exista. Bueno, y entonces llega la voluntad del paciente. Esto estaba yo aquí antes, ¿no? Nosotros tenemos que ver, nuestro deber como médicos, ¿qué es? Nosotros tenemos que hacerlo lo mejor para el paciente. Por cierto, se me ha saltado una diapositiva, o no la he visto yo aquí. La beneficencia, actuar en el mejor interés. El mejor interés de un médico para un paciente adulto es ahora. El mejor interés para un médico pediatra o un psiquiatra infantil, infanto-juvenil, de infancia y adolescencia, es ahora, dentro de 3 años, dentro de 6 años y cuando seas un adulto. Por lo tanto, tengo que tomar decisiones basadas en lo que, con la información que tenemos ahora, que tú me das y lo que sabe la ciencia ahora, ¿qué te va a pasar a ti en tu futuro? Nosotros estamos ayudando a construir ese futuro. Y cada vez que tomo una decisión, tengo que decidir ahora y en tu futuro. Bueno, pero claro, es que mi futuro yo lo decido, porque para eso ya soy un menor maduro o tengo 16 años. Entonces tú dices, no, pues mira, ¿sabes qué? Que como yo tengo capacidad para decidir eso, digo que no. ¿Y qué va a pasar? No sé si es la siguiente diapositiva o la otra, es que vamos a perder la confianza de ese paciente. Porque tú me estás fallando. ¿No? El adolescente. Bueno, aquí vamos. Esto es historia. Impacto. Bueno, y aquí esto sigo. Estaba haciéndolo yo por zonas y me voy a la clínica porque es lo que me llama, ¿no? Pero a veces
pues decía esto, ¿no? Yo esto vuelvo un poquito a lo de antes, ahora volveré a la pérdida de confianza. Lo que sucede es que, bueno, pues lo que tocaría es, mira, vamos a mandarte a un hospital de día. O vamos a hacer que alguien vaya a tu casa. Nosotros en San Juan tenemos suerte. Tenemos mucha suerte. ¿Por qué tenemos mucha suerte? Porque tenemos un hospital de día y tenemos un equipo de intervención comunitaria. Y si los hadas o lo que sean se juntan, pues tendremos una unidad de hospitalización y si además, si es posible, pues la USMI tendrá más capacidad de trabajo e incluso habrá una unidad de hospitalización a domicilio. Todo eso está en mi cartera de desiderativa, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede con el paso del tiempo. Pero cuando no lo tienes, pues tomas decisiones, ¿no? Dices, pues mira, yo podría verte todos los días o mandarte al sitio, pero no puedo, entonces te ingreso. Entonces es algo coercitivo, ¿no? Tomamos decisiones que obligan. Entonces, ¿quiénes son los psiquiatras? Lo dice la Iglesia de la Cienciología. Los psiquiatras somos los demonios de la Iglesia de la Cienciología. Y si no lo habéis leído, un día entrad en Wikipedia y leéis de dónde viene eso. Luego en España, ¿qué pasa? Pues, por ejemplo, nosotros teníamos hasta el mal de Almansa, la batalla de Almansa, código civil propio, que siguen teniéndolo en Cataluña y en Aragón. Y ellos tienen un código civil que pueden decidir, nosotros no. Entonces, en Cataluña, por ejemplo, hay mayor autoridad parental hasta los 18 en determinadas cosas. Aquí a los 16 ya entra la autonomía, depende de dónde estés, funciona. ¿Y qué hacemos muchas veces también? Cuando estamos en una situación en la que creemos que no vamos a ir bien porque alguien se va a quejar, pedimos al juez que decida él. Otra vez. ¿Por qué lo hacemos? Porque estamos en situaciones de dilema. Vale. Entonces, un paciente que tiene 16 años y que comenta que en su cabeza está pensando en la muerte, en su propia muerte, que no tiene, que muchos días preferiría no levantarse y seguir dormido. Tiene 16 años. ¿Se lo comentas a los padres? ¿No se lo comentas a los padres? Si no se lo comentas, malo. Si se lo comentas, malo. Entonces, ¿cuándo hay que tomar estas decisiones? Bueno, cuando sea algo irreversible. Es decir, si el riesgo significa que va a pasar algo que sea irreversible, pues ahí habrá que ejercer ese poder que te otorgan, ¿no? Y también hay este argumento, dice, concepto de Joel Feinberg, que dice que debemos proteger al niño de sus propias decisiones presentes si éstas cierran drásticamente sus opciones de vidas futuras. Debemos preservar su potencial de autonomía, recordando que hasta los 25 el desarrollo cerebral no va a estar completo. Bueno, en otros países también tiene variedad. Por ejemplo, en el Reino Unido no importa la edad, sino la comprensión. En Estados Unidos mayor. Bueno. Luego también depende, por ejemplo, en la India son los padres los que deciden todo, porque es el colectivo y además depende de que vaya a funcionar bien para el colectivo. Eso depende de la historia. Bueno, en el mundo ya está. Y la confianza. Sin confianza no hay terapia. Primera frase. Porque si no, si yo no confío en ti, no te cuento nada. ¿Y qué pasa cuando la rompo? Cuando creo que tengo que beneficiarte y tú no crees que te esté beneficiando. Pues a veces lo que pasa, a ver si está en el siguiente, no estamos ahí en medio, voy a dar acá. Vale. Bueno, aquí, bla, bla. Bueno, pues nada, repetimos. Pues lo que pasa es que esos chavales se van. Desaparecen, ya no te cuentan. Y entonces vuelve el segundo dilema. Si intervengo, lo hago protegiéndote, porque creo que va a ser mejor para ti en el futuro, pero en ese futuro yo no voy a estar, ni va a estar nadie del gremio, porque tú vas a perder la confianza en la profesión. Y por lo tanto no vas a ir a ningún sitio. Bueno, a lo mejor sí, espero que sí. ¿Y entonces qué va a ser, mejor o peor? Hoy hablábamos de dilemas, ¿no? Creo que este era el tema. Plantear, ¿no? Los dilemas. ¿Qué hacemos? Pues lo que hacemos es tomar decisiones sobre la marcha.
y sin saber, ¿no?, realmente qué es lo que va a suceder, lo que creemos que va a suceder. Riesgo inmediato frente a pérdida de confianza futura, ¿no? Paso 1. Paciente de 13 años confiesa consumo esporádico de alcohol y cannabis los fines de semana. No hay conductas de riesgo inminentes. Tiene 13 años. 13 años. ¿Se lo decimos a los padres? No se lo decimos a los padres. ¿Alguien quiere apostar? ¿Qué hay que hacer? ¿O decidir? Pues en la consulta lo que vemos es que a veces le dices, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, esto es algo que tú ya sabes, desde el primer día hablamos que cualquier decisión, cualquier cosa que me contaras que pudiera perjudicarte a ti o a los demás, tendríamos que contárselo a tus padres y yo te acompaño y se lo contamos. Y si la convences, fantástico. Entonces no la pierdes. Si no la convences, entonces, pues os lo dejo, que decidáis. Otra, la ideación suicida, ¿no? Mejor estaría muerto, ¿no? Llamamos rápidamente, urgente, 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 dejamos pasar el tiempo. Tiempo, tiempo y tiempo. Lo que necesitamos es tiempo. ¿Tiempo para qué? Tiempo para hablar con la gente. Bueno, ni hay que priorizar, ni hay que ser paternalista. Esto es lo que decía antes, ¿no? Esta es la pérdida de monetización, ¿no? Yo veo que hay algo, entonces yo... Y me dice, tú me traicionas, así que yo me voy y desaparezco en el futuro. Bueno, luego intervenimos, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues hay que dar el mejor tratamiento que tengas, según dicte la ciencia a lo que se sepa, ¿no? Y no dañar, ¿no? Primum non nocere, lo primero no hacer daño y usar la evidencia. Bueno, la evidencia va cambiando con el tiempo, afortunadamente, porque vamos mejorando. Pero en España hemos tenido un problema. Y es que este año no sé si vamos a celebrar, no sé si es el 69 o el 70 Congreso de Psiquiatría Infanto-Juvenil. Llevamos ya, bueno, ya estamos jubilados, ¿no? De congresos. No, yo no, porque no nací entonces, pero bueno. Y hace 3 años empezó por primera vez la psiquiatría infantil. Llevábamos 60 años reivindicando una formación que garantice que los psiquiatras infantiles que tratan a niños y adolescentes tengan una formación, la mejor formación posible. Y eso es el MIR. El MIR es, a día de hoy, la mejor formación posible para cualquier especialidad. Bueno, eso ya está aquí. El resto hemos aprendido como hemos podido. Yo he tenido la suerte de estar en un sitio donde había una psiquiatría infantil muy buena, pero no todo el mundo ha tenido esa suerte. Y bueno, esta frase así de en la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz, hay que guardarla. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque lo que yo diagnostico a los 3 años, a lo mejor a los 6 no está así. Es lo que yo he visto a los 3 años. No tengo datos para saber qué es lo que va a suceder. Tengo datos para especular y tengo que especular con los mejores datos que tenga. Es lo que decía Lorena. Dice, yo veo un chico que parece que está en mucho riesgo. Tiene un riesgo genético porque sus padres, tiene una serie de manifestaciones que parecen que... ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo trato? ¿No lo trato? Si no lo trato, ¿qué? Y si lo trato, igual, claro, está creciendo. ¿Está creciendo dónde? Está creciendo en esa franja de los primeros años, en la franja de la adolescencia, que es donde se pueden complicar las cosas. Bueno, la infancia, yo veo niños y digo, ¿está triste o está deprimido? ¿Es inquieto o tiene un TDAH? ¿Es un retraso en el desarrollo o tiene una discapacidad? Y el problema es de la familia o del niño, porque a veces también la propia familia es la que pide mucho, genera sensación de que la cosa está fatal y en realidad es la capacidad de tolerancia que tiene esa familia. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos en psiquiatría infantil? Hablamos mucho con la familia. Mucho. Que requiere tiempo. El doble de tiempo que hablar solo con un paciente. Bueno, el TDAH ya lo hemos dicho, no voy a insistir, y compartirlo con la familia, ¿no? Ahí está. Dije, bueno, pues una imagen como si fuera de los cómics Marvel de los 60, que me gustan mucho. Bueno, y luego está el tema de la ética psicofarmacológica, o farmacológica en general. ¿Qué sabemos de lo que hacen los fármacos? Pues sabemos mucho, pero no lo sabemos todo.
Los 3 primeros años de vida, cuando un niño vive en un orfelinato donde se ve sometido a estrés o negligencia, que al fin y al cabo es un estrés, sea por estrés activo o por falta de atención, esos 3 primeros años van a modificar su cerebro, porque esa es una fase, estos primeros años, de gran crecimiento cerebral. Y va a desarrollar áreas relacionadas con la ansiedad. Esas se van a desarrollar mucho. Y cuando un área está muy desarrollada, se activa y produce reacciones muy intensas. Entonces, un niño que ha crecido durante 3 años en un ambiente de gran estrés, lo que va a tener es una alta capacidad para reaccionar frente al estrés y reaccionar fuerte. Vale, yo con 3 años no doy medicación, así que esto me preocupa poco. Pero en algún momento esto se plantea y genera este dilema, está eso creciendo. El siguiente área, el siguiente tiempo en el que algo sucede parecido es al llegar a la pubertad adolescencia, que hay un crecimiento como una madre selva enorme en verano desarrollándose y que termina por acortarse cuando llega el jardinero y empieza a cortar esa madre selva. Los fármacos pueden hacer que eso no crezca bien o que el corte no sea correcto y entonces aparecen trastornos como los trastornos psicóticos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Damos medicación o no damos medicación? Porque, claro, están todas estas en la adolescencia. Y sabemos lo que sabemos. ¿Por qué no sabemos más? Porque esto es una paradoja. Nadie quiere darle medicación a los niños. Yo el primero. Como no quiero darle medicación a los niños, no hay estudios en niños. Como no hay estudios en niños, no hay medicaciones. Sí. Y como no hay medicaciones estudiadas, pues le damos lo que creemos que funciona porque se ha visto que funcionan los adultos. ¿Qué se necesita? Estudios en niños. Pero nadie quiere hacer estudios en niños. Bueno, nadie. Sí se quiere, pero es difícil. Entonces, hay que recordar que la iatrogenia no solo son con medicaciones, también psicológica. Esto de que los psicólogos o las psicoterapias solo tienen cosas buenas y no tienen cosas malas, pues una de dos. O no hacen nada o hacen las dos cosas. Porque no conozco ningún tratamiento, salvo los que venden en la radio o anuncian en la radio, que solo te lo hacen bueno. Los antidepresivos, tenemos ahí un dilema máximo, ¿no? Antidepresivos, luego también los antiepilépticos y últimamente algunos otros que no tienen nada que ver con el sistema nervioso central se han relacionado con un aumento de una cosa que llaman suicidabilidad. ¿Qué significa eso? Significa que los pensamientos sobre la muerte son más frecuentes desde que toman la medicación. Entonces, si eso es así, ¿doy un antidepresivo o no lo doy? Porque, claro, tiene que mejorar de su depresión, pero si se lo doy y luego empeora. El burnout, acabamos. El burnout. Cuando un clínico está rodeado de situaciones en las que está continuamente tomando decisiones, decidiendo, casi como en una psiquiatría, de una medicina de guerra, qué es lo que tengo que hacer con lo que tengo, pues acaba mal. Y cuando está mal, ¿qué hace? Toma peores decisiones. ¿Y entonces qué tiene que hacer? Pedir ayuda. ¿Voy a pedir yo ayuda? ¿El psiquiatra pide ayuda al psiquiatra? Y probablemente todos los colegas que conozco que se han ido, probablemente no, esto lo sé, que se han ido a la privada, se han ido por esto. Porque no pueden hacer lo que creen que tienen que hacer. Así que, ¿dónde termina nuestra responsabilidad? ¿En lo clínico? ¿Solo en dar medicación? No, también en lo social. Nosotros, los psiquiatras infantiles, somos abogados de nuestros pacientes. Cuando un paciente necesita algo y no lo recibe, yo voy a la trabajadora social, voy al fiscal de menores, voy a todos los sitios y digo, este chaval necesita esto y no se lo estamos dando. Y voy a servicios sociales. Servicios sociales lleva su ritmo. Pero voy a todos los sitios. Porque nosotros tenemos que defender a esos que tendrán 3, tendrán 6, tendrán 9, 12, 15, 18 y serán uno de nosotros. Ahí está. Bueno, pues así lo dejo, que faltaba título, ¿no? Entonces, no digo más. Un buen psiquiatra, un buen psicólogo necesita competencia clínica y competencia ética. Creo que no se nos educa suficiente en esto. Por la marcha vamos aprendiendo, pero seguro que con vuestra ayuda aprenderemos más y lo haremos mejor. Así se queda. Bueno, no sé cómo...
Aquí mismo, nos cambiamos. Te veía mucho apuntar, estaba preocupado. Tiene más apuntes, sí. A ver, la verdad es que como decía Lorena al principio, el parto de mezclar la gestión, la clínica, la ética, yo no sé si lo soltaste así, se te ocurrió, no te dio Se por lo tocar. ocurrió a ella y yo le recogí el guante porque soy Pero, una osada, pues, porque soy muy a osada. ver. Ahora, la realidad es que cuando uno va resumiendo un poquito y cogiendo de unos y otros, yo destacaría algunos aspectos que sí que han unido. En primer lugar, lo saca Lorena, también lo habla luego Tomás. Yo creo que hay un tema, un aspecto ético fundamental, cada vez peor, cada vez más, que también lleva posturas quizás demasiado al otro extremo, de la Lorena, y es el exceso de patologización, de psiquiatrización de la vida diaria. Salud mental existe, la psiquiatría es una parte de la salud mental. Psiquiatría, o tenemos una visión psiquiátrica más amplia. Psiquiatría no puede ser reduccionista, pero a lo que iba, o sea, se está patologizando en exceso. A veces algunos, y a mí me toca también, tenemos que usar un término que personalmente odio, me parece repugnante y apestoso, que es ese del bienestar emocional. Yo creo que uno, ¿no?, pues nace, pues, esto es como lo de, es que la vida no tiene sentido, ¿no? El sentido hay que darse a la vida, que es distinto, ¿no? Pero lamentablemente es un término que a la gente le gusta para apoyar y así consigues medios. Pero evidentemente estoy con Lorena totalmente en que se patologiza en exceso. Y eso lleva a otro problema ético que también planteaba Tomás en este caso, que es a la toma de decisiones y a la priorización. Yo creo que aquí también es cierto, en mi humilde opinión, que las grandes y últimas generaciones, los que entran con un 13, 90 y ¡pum!, al final no tienen esa capacidad de toma de decisiones. Al final no hacen esa justicia distributiva que tú hablabas. Es decir, mira, esto es lo que hay, yo tengo que priorizar sobre un criterio clínico fundamentalmente, dónde sí, dónde no. Se está perdiendo también la capacidad, y en nuestro caso sufrí mucho más que en adultos, de hablar mucho, ¿no?, con familias, o decirle, mire, no. No, primero porque esto va a acabar generando una iatrogenia, segundo porque quizás no, evidentemente no es lo mejor para el niño, ¿no? Sí, bueno, es que, claro, que con la familia, a ver, tú tienes que ser el director, tú tienes que saber cuándo callar, cuándo escuchar, que no es lo mismo que oír, y cuándo, bueno, tienes que tener la habilidad de dirigir la conversación hacia donde tiene que ir, hacia donde tiene que ir, y también de educar. Yo creo que es una de las cosas que los médicos tenemos que hacer. Nosotros tenemos que educar a la gente. ¿Por qué? Porque tú sabes más y tienes que educarles. Entonces, la gente, todos nosotros, somos capaces de hacer lo que sabemos hacer. Si nadie me enseña, nadie me educa, nadie me instruye, pues yo sigo haciendo lo mismo. Y este es uno de los trabajos fundamentales que hacemos nosotros. De ahí también que yo crea que se necesitan en la SUSMIS el doble de psicólogos que de psiquiatras, ¿no? Y otro aspecto que habéis enseñado los dos, y es fundamental, y aquí ya me voy un poquito a la planificación. No sé dónde puede encontrarse ética alguna cuando se planifica sin datos. Eso lo habéis sacado los dos, ¿no? Y además lo digo desde la alegría de la coincidencia, porque es algo que hace falta y algo que vamos a tener ya desde el día 1 en concreto. Estar planificando sin saber, Lorena apuntaba unos datos que asumimos como genéricos, ¿eh? Y personalmente sabemos la prevalencia de las patologías psiquiátricas, en este caso en infantes, ¿no? O sea, en menores, no las sabemos. Vivimos de la demanda asistencial y todo eso significa muy bien. Esa gráfica, como decía, bueno, sube, está estable, un 12% que no es moco de pavo, una barbaridad, pero realmente a mí me ha llamado mucha atención cuando ponías ese porcentaje arriba, que era lo que decía, estos son
casos psiquiátricos. Y el resto es nene malo. Si no tenemos datos y datos basados en cribados basados en la evidencia, no es siempre encuestas, evidentemente no vamos a funcionar. Y eso es una de nuestras neuras, ¿no? Tener un barómetro que no sea como el CIS, por Dios, que te acepte más o menos, ¿no? Pero, perdón, usted tiene solo. Pero hace falta datos. ¿Pero hace falta datos para qué? Hace falta datos para, y lo uno con otros conceptos que acaban, para que haya una equidad territorial. Porque efectivamente lo mismo pinta el de Vinaroz que el de Orihuela, el de Alicante, que el del Cap y Casal. Y eso realmente no existe. Incluso en el Cap y Casal te encuentras un departamento, curiosamente lo más castigado por la Dana, que cuando yo llegué dije, Dios, si esto parece Elda, la Vila, con el debido respeto a la Vila, me refiero que como que este no existía, estaba en Cap y Casal. Tenía la desgracia, lo he dicho también, el código postal, el norte a sur tiene la desgracia que para unos es territorio perdido y para otros es territorio ganado. Con lo cual, ahí no inviertas nunca y en general hasta que te cae la Dana, ¿no? Pero sin datos, evidentemente, no puedes decir, oiga, mire, es que ahí hay un problema. Y más en algo como lo nuestro, donde hay mucha movilidad también. Hay otro tipo de enfermedades que están ahí, pero nosotros tenemos la movilización. Yo recuerdo desde el primer estudio que hicimos de urgencias, dando angustias. ¿Recuerdas que teníamos claramente la esquizofrenia por la caracterización en alguna parte y en el extremo contrario económico teníamos el trastorno bipolar? Pero sin datos no podemos ahí. Creo que los datos también nos tienen que llevar a una equidad de redistribución de recursos, porque efectivamente no es tanta patología como aparentan los datos, lo que nos demuestra bien, cuando menos con las urgencias, pero seguimos con el mismo, no lo mismo estándares. Ahí hemos tenido siempre 3 psiquiatras adultos, porque siempre hemos tenido 3. Y sí que 3. Suba, baja la población. Y entonces ponemos cuarto y mitad de pollo para la parte infantil. Pero ya tenemos que ver un poquito las demandas que además son totalmente distintas, ¿no? Hay un aspecto, yo creo que se olvidamos también, que es la promoción y la prevención, la de verdad, la basada en la evidencia, no los talleres, no programas impresentables. Le llamo impresentables a un programa que había, se llamaba Imprescindibles, que básicamente consistía en ir a clase, ir a un taller y decir, nene, esto de suicidarse es malo, pasabas un cuestionario no validado, se lo entregabas a los profesores y te ibas, cobrabas y ya está. Eso no es una evidencia de prevención de suicidio, ¿no? Pero es otro aspecto que quizás olvidamos, a veces acabamos siendo muy, muy clínicos y otro aspecto importante, ¿no? Y para acabar, insisto, todo lo que es planificación, tomar incido mucho en eso, y ética, hay algo curioso que nos ocurre. 2 situaciones curiosas. La primera, que hablamos de salud mental, pero fijaos una cosa, el plan de salud mental, la acción 1.1, la primera, es simbólica. Porque uno está, hasta más allá de los testes, de estar escuchando la importancia de la salud mental, pero algo tan básico como es la cartilla infantil o como se llame, en fin, ¿no? Sí, la naranja. No había ni una pregunta de salud mental. Ni una. Apenas hay una 2. Pero bueno, pero es que no acá, casi en toda España. Quizás los vascos y poco más que de los que nos hemos copiado, ¿no? Y es un aspecto importante y llamativo, porque hablamos de eso, del malestar emocional, no de lo que lo era significaba que era la patología psiquiátrica realmente importante que la que nos tiene que preocupar, ¿no? Y luego otro problema, que esto ya no es ético, pero es un problema con el que vamos a tener que convivir para tomar esas decisiones de justicia distributiva que decías. El barco se ha hundido. Realmente. Este país, y no solamente salud mental, se ha cargado la capacidad que tiene de ir renovando recursos. No tenemos especialistas ni los vamos a tener en 20 o 30 años. Seamos claros. Es lo que hay. O alguien cambia esto, que evidentemente yo tengo la suerte de que cuando falten psiquiatras, cuando falte esa generación, los que salen en el 27,
Me habré dimitido y me habré vuelto a casa. El que venga atrás se coma el marrón. Lo entiendo. Pero realmente es una situación un poco triste, muy triste, en el caso específico nuestro, que a fecha de hoy, por ejemplo, hay 68 plazas de psiquiatras vacantes. Ojo, porque hemos creado 100 y pico. Se incrementa el plantilla un 70%, pero es que es lo que hace falta. Pero no hay. No hay psiquiatras. No hay enfermeros de salud mental. No hay psicólogos clínicos. Pero es que la previsión es que haya falta en torno a unos 100 años más o menos para tenerlos. Y es un problema real. Y a mí me llama la atención que una sociedad que dice estar tan preocupada por la salud mental, seguimos teniendo un sistema formativo tan poco capacitado, tan desconectado. Es algo así como la universidad y el sistema sanitario. La universidad va por una parte, pagamos facultades, médicos, tal, y aquí acabamos la historia, el sistema sanitario va por otro. Es que con los residentes o con la formación especializada pasa lo mismo. Y ese es otro dilema ético que habría que ver y que habría que presionar. Porque si no, al final acaba, como bien comentabais, en la mesa de cada uno de qué tengo que, con lo poco que tengo, qué es lo que puedo hacer, ¿no? Pero yo digo, es un tanto llamativo que en estos momentos tengamos, sí, tantos millones y en cambio, hombre, hay categorías que sí podemos cubrir fácil, pero otras básicas como es la nuestra, pues no podemos, ¿no? Y acabo con una cosa ya, por mi parte, que no sé si es ética o no ética. Para la salud mental lo que le ha hecho falta siempre es menos pan y circo. Hablaba de planes de antes. El organismo mental está ya tan usado, que lo que hace falta es más pragmatismo. El organismo debe ser genital y no mental. Y dedicarse ya a hacer cosas pragmáticas. Y creo que hemos abusado muchos años, y eso es todo lo colectivo, en general, ¿no? Demasiada ideología, demasiado tal, y poco ir a verlo, ¿no? Creo que ahora que nos llaman... Eso sería la psiquiatría que no es catalana. Cuidado que están chungos, ¿eh? Hay una diferencia ahora mismo entre la psiquiatría catalana y la valenciana. A ellos les falta, a nosotros también. Nosotros tenemos huecos, ellos no tienen huecos. Porque el catalán ahorra. Ponga la pasta encima de la mesa y tendrá huecos. Pero de todos modos tenemos que copiarnos mucho de los catalanes y de los vascos, por muy mal que quede a veces políticamente decir esas cosas, ¿no? En fin, la cuestión es que es un tema que tenemos amplio, es un tema que efectivamente los datos que no nadie sacaba es importante, que tenemos que diferenciar lo que es de lo que no es, pero que todo apunta a que lamentablemente para la sociedad va a ir creciendo y con unos handicaps importantes de respuesta, no en lo económico, como decía, sino realmente en los recursos que hay, ¿no? Soltar el rollo, creo que procede a abrir turno de preguntas, porque seguro que va a estar encantado de... Pues María. Que vienen con el micrófono. ¿Micrófono? Es online. Bueno, buenas tardes. Antes que nada quería felicitar a la mesa, a Tomás, a Lorena, porque me ha encantado la presentación y he disfrutado mucho. Yo quería incidir en una cosa que ha comentado el doctor Bartolomé, quizás profundizar un poco. Y es que estamos viviendo una sociedad que yo creo que no solamente a nivel psiquiátrico, sino a nivel médico, medicalizada. Entonces, nadie quiere hacerse viejo, nadie quiere asumir los problemas, no solamente físicos, sino también mentales. Y entonces mi pregunta es, que a lo mejor es una pregunta un poco descabellada, ¿en qué medida la propia sociedad está creando enfermos y enfermos mentales? ¿Angustias? Por la parte que me toca, ¿no? Y luego los demás que expresen sus ideas. A ver, nosotros somos bichos sociales y efectivamente, según la sociedad, pues van pasando cosas. Por ejemplo, vuelvo otra vez con la anorexia nerviosa, ¿no? Creo que todo el mundo estará convencido de que esto es una enfermedad, ¿no? De hecho, es la enfermedad psiquiátrica con más mortalidad de todas las que nosotros tenemos. Existen casos de anorexia nerviosa reportados en la historia de santas. Santa Catalina de Siena
Era una santa que hizo ayuno y abstinencia como ofrenda a Dios y se quedó enganchada en la anorexia y desarrolló una anorexia con todas las características de anorexia. Y así tenemos más, ¿no?, en distintas sociedades. Entonces, la diferencia actual es que ahora hay otras presiones, que no solo la religiosa, para realizar este tipo de conductas que te dan lugar al tema de la anorexia. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, por supuesto, pues la influencia social es un condicionante, por eso es biopsicosocial, ¿no? Esta es la definición de nuestro funcionamiento. Hay condicionantes biológicos, pero también muchos sociales. A la gente, vuelvo otra vez a hablar de algo que decía antes, hay que educarla. Es que la gente sabemos hacer lo que sabemos hacer. Y si nadie me enseña, voy a seguir haciendo exactamente lo mismo. Entonces, a las personas tienen que decirnos, mira, pues por ahí estás en lo cierto y en esto no estás en lo cierto. Con los datos que tenemos dado hoy en día, esto no se sostiene. Las opiniones son muy importantes. Pero una cosa es tener opinión y otra cosa es tener criterio. Entonces, claro que los médicos tenemos que reivindicar esto. Yo creo que también la profesión médica nos hemos vuelto muy técnicos. Bueno, hacemos, ¿no? Damos, no se habla, no tengo tiempo para hablar. Es que al fin y al cabo todo acaba siendo el tema del tiempo. Y bueno, por ejemplo, cuando vienen a mi consulta, yo digo, mire, a algunos, ¿no? Se lo digo, yo creo que a la mayoría, digo, en la medicina hay dos tipos de modelo. Está el modelo médico, que es como llevar el coche al garaje, aquí le traigo yo mi coche, me lo repare usted y me lo dé reparado. Y luego nosotros, que esto es como venir a IKEA o ir a Arguiñano. Tú vienes aquí y yo te digo lo que tienes que hacer y tú te lo montas en tu casa. Y ahí vas aprendiendo. Porque así es como funcionamos en infantil. ¿Y por qué funcionamos así? Porque los padres son la clave para que los chavales vayan bien. Porque para educar a un niño hace falta una tribu. Claro, entonces la otra parte de la tribu es la que tú estás diciendo. Y tenemos que educar a la tribu. Parte de la tribu son los padres. Cuantos más padres tengamos educados, mejor tribu tendremos. Ya me he ido a lo mío, que es lo que, ¿no?, como umbral, ¿no? Bueno, de verdad que me ha encantado, ¿eh? Por un lado me ha asustado un poco también, pero me ha encantado. Muchísimas gracias por cómo lo habéis contado. Tengo muchísimas preguntas, podría estar 2 horas, pero no. Voy a hacer una y me voy a salir un poco de esto porque vamos a intentar ser un poco proactivos. Que viene mucho a colación por lo que la pregunta que habéis dicho, ¿no? De alguna manera. Vamos a ver. Es verdad que nosotros estamos dentro de una sociedad, nuestros hijos están dentro de una sociedad con los problemas que la sociedad tiene. No hemos hablado en ningún momento, o no me ha parecido a mí, a nivel educativo, lo que es a nivel de educación, lo que es a nivel de las escuelas, lo que es a nivel de los institutos. Podríamos nosotros, como médicos, hacer algo. Podríamos de alguna manera cambiar la mentalidad, como estábamos hablando, educar lo que es a estos niños y sobre todo a los padres, porque muchas veces somos nosotros los que tenemos seria culpa, porque como estamos haciendo, estamos realmente patologizando a la población. Bueno, es lo que creo yo. Pero bueno, ¿podríamos ser de alguna manera un poco proactivos en este mundo? ¿Podríamos? Si me dejas que te responda yo. Te voy a contestar yo. Bueno. Voy a contestar yo. Porque en el año 2000 no tenía psiquiatras infantiles. Porque es que no había nada. En el 97 no había nada. Y ya, cuando ya tenía algo, enseguida empezó la demanda. Y te tuve que pedir que un psiquiatra de adulto fuera una tarde y entre 5 conseguían llevar niños. Y en este contexto se empezó el proyecto de ir a las escuelas para hacer prevención del consumo de sustancias. Aquello, pues no sé en qué quedó, y ese programa que os dije de que teníamos ya para las escuelas, con la escuela de padres y colaborar con AMPA, que tenía Tomás Cantó, pues ya en el 2012 también desapareció. Intenta,
Pero esto yo creo que es como las mareas. Y ahora ya que te conteste él, que lo sabe, pero yo sé lo que se ha intentado, que no ha salido, que nos cansamos, pero siempre pienso que 2 pasos para adelante, 1 para atrás, uno queda dado. Mira, yo te contesto porque además es que es una de mis niñas bonitas a nivel profesional, ¿no? Y además estos años que estuve liberado de estas cosas que hago ahora, pues, o sea, me dedicaba fuera, pasar el charco, a hacer cosas. Y cuando llego otra vez y veo que mi país, estando acá, pues yo estaba apartado. Mi país está a nivel por debajo de Guatemala. En esto me indigné. A ver, no es que se pueda, es que se debe. Pero Tomás decía antes una cosa, por ejemplo, la psicoterapia, que estén basadas en la evidencia, porque hay heterogénea. La prevención, primero, es un tema que sí de concepto, ¿no? O sea, sanidad, educación y luego el resto de lo que ustedes quieran. Porque entonces sí que tendríamos medios para todo. Pero eso es un planteamiento utópico, de presupuesto a base cero, queda exactamente igual. Te quiten las cortes, quiten los parlamentos, quiten la cultura, quiten la industria, quiten todo y primero haga eso porque no puede cubrir la de falta. La educación es fundamental, entre otras cosas, porque dejamos a nuestros niños durante mucho tiempo. Podemos enfocar tipo de educación, pero es ahí donde se van a desarrollar. La prevención, la detección, sin patologizar, como bien decía, debe hacerse basada en la evidencia. No es mandar a soltar un taller, no es hacer una escuela de padres y madres donde sabes quiénes van, justo los que no deben ir. Y generalmente, además, los más neurotizados, con lo cual casi vale la pena decir, no, que se vaya usted, porque si no, cuando llegue a casa, pobrecito, lo que hay. Ahora, este curso se va a lanzar, bueno, hay otro dato para acabar. Si todos somos iguales, hay que pensar que aquí hablamos de centenas de miles. Esta comunidad tiene 5,5 millones de habitantes. Aquí los programas pilotos se quedan ya para los años 80. Entonces la apuesta es a barrer, a por todas las escuelas, con un programa basado en la evidencia. Cuando digo basado en la evidencia es que tenga ensayos clínicos, o sea, diseños experimentales publicados en JCR, 2 o superior, por lo menos. No un programa que es muy bonito, o que venga cualquier chorra a contar una historia. Sobre esa base se sacó la licitación de los materiales. Tenemos entre unos tipos y otros 100 equipos de profesionales para coordinar, pero el actor es el maestro o la maestra. Nosotros no. Eso es el pan y circo que decía. Nosotros podemos complementar a los padres, por ejemplo, pero a un alumno hay programas ya suficientemente evaluados, de verdad, ya digo, estoy hablando de, insisto, de ensayos clínicos, no clínicos, diseños experimentales, ¿no?, que se han exigido para que esos programas puedan utilizarse. Nosotros nos hemos quedado un poco alucinados porque la educación es muy difícil de trabajar, hay muy buena relación, excelente relación, lo comentaba al principio Angustias, pero es una cosa de mera casualidad, de confluencia cósmica, ¿no?, donde resulta que hay 3 cabezas en el campo de salud mental que trabajan, que es la vice, Susana Camarero, que es el conseller de Educación, Juan Antonio Rovira, y el conseller de Sanidad, Marteno Gómez, que, bueno, por cosas de confluencias, pues son muy próximos entre sí y yo entre ellos, y se puede trabajar. Se lanza ahora este curso, ese programa. Yo esperaba una cobertura de un 20-30% para ser muy feliz, ¿no? La cobertura va a estar en torno al 55% de la escuela valenciana, que es una barbaridad, Y a partir de ahí, con esa evaluación permanente trimestral, ese barómetro que decía, veremos que funciona. Ahora, el podemos hacer, que era la pregunta que te decía, en mi primera discusión yo he sido siempre un mal subalterno, no sé cómo decirlo, ¿no? Siempre me va muy mal con mis consellers. De hecho, creo que este es el primero con el que me llevo bien por una cuestión meramente de amistad. Y el primero que tuve, que fue un conseller, Chimo Farnós, Chimo decía eso, hay que ir. Y yo decía, Chimo, vamos a ver, yo seré psiquiatra, me dedicaré a drogas, seré máster en prevención de drogodependencias, pero no me metas en un aula
con menos de 14 años o de 12 porque no me manejo. Nosotros podemos estar, es como la figura también de la enfermera escolar, ¿no? O sea, podemos hacer ciertas cosas, pero hay que pensar que hay que manejarse en el aula con estos jóvenes. Entonces, a veces queremos, sin darnos cuenta de que quizás somos más útiles en otros campos, incluso, repito, de la prevención, ya te digo, respecto a los padres, por ejemplo, que lo habitual que da una conferencia, por ejemplo, que es algo muy bonito, queda ahí, pero en absoluto útil. Y sobre todo porque es un modelo que es como si estuviéramos hablando ahora mismo, no sé, de utilizar ricino, ¿no? Pues me imagino que hay fármacos ya más avanzados que el ricino, que es algo que pues ya se hizo hace muchos años, pero muchos y no funcionan. Un pequeño apunte. A mí me sorprendió mucho. Yo de Barcelona me traje algunas ideas, cosas que funcionaban aquí. Una de las que intenté es que hubiera alumnos de magisterio que pasaran por nuestras USMIs para saber lo que era un TDAH, de forma que ellos, ya sabiendo lo que era un TDAH, luego se ganaban unas perras dando clases particulares a niños con TDAH. ¿No? Eres alumno, estás estudiando, ¿no? Necesitas dinero, das clases particulares, pues si sabes lo que es un TDAH. Bueno, eso lo hicimos y la verdad es que funcionó muy bien. Luego en la UA empezaron a hacer unos cursos y bueno, ahora siguen haciendo cosas, no sé qué. Pero lo que me sorprendió es que dice, es que claro, nosotros tenemos un profesor que nos dice que el TDAH no existe. Entonces, una cosa es intervenir en el ya y otra cosa es planificar. ¿Qué se necesita? Desde mi punto de vista, pues se necesita un profesorado que esté bien formado. Un profesorado que no vaya al CEFIRE, que es el Centro de Formación, Investigación y Recursos Educativos, y la gente va a por los puntos y no le interesa, y que cuando digo, me queda el colofón final de lo que estoy hablando, me quedan 5 minutos, y me dicen, bueno, es que ya es la hora, ya tú nos lo dejas y nosotros ya lo vemos luego. Necesitamos que la ciencia no esté solo en medicina, o en la física, o en la química. Que la ciencia esté en educación. Cuando la ciencia está en educación, y no solo en educación primaria, sino también en secundaria, en Alemania los profesores de secundaria son profesores. Han estudiado para dar clase. No han estudiado geografía y luego se ponen a dar clase. No han estudiado química y luego se ponen a dar clase. Han estudiado para dar clase en secundaria. Cuando tengamos eso, entonces tendremos una nueva población infantil que además, si los profesores, ahí hemos llegado nosotros, los psicólogos, quien sepa, y les haya formado a los profesores para que formen a los alumnos y para que traten a los alumnos, entonces tendremos algo. Ahora podemos poner parches. Y este colegio donde hacemos algo, hay un grupo de profesores muy motivados y que coincide con que alguien les cuenta lo que tienen que hacer, se les entrena, se les instruye, se les educa y ellos luego lo transmiten. Es lo que hago con los padres. Yo entreno a los padres para que entrenen a sus hijos. Pues hay que entrenar a los profesores. Yo he ofrecido durante años a yo sé, de vez en cuando, un grupo de padres para el manejo de conductas perturbadoras de los niños y adolescentes. Bueno, hago de niños y adolescentes, porque no puedo ocultarlos. Y siempre les digo a los padres, y decidle a los maestros de vuestros hijos que esto está abierto también para ellos, para saber cómo manejarlo. Ni uno, porque no da puntos en el CEFIRE, o por lo que sea. Es que tengo un sesgo. Yo con la educación tengo un sesgo. Yo, todos los niños que veo están escolarizados. Y esa es la división que tengo yo de la escolarización. Pero no todos los niños que están escolarizados vienen a verme a mí. Así que yo solo veo un grupo. Pero eso es lo que tienes, es que eres sincero. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y por eso, o nos metemos en educación fuerte o no habrá salida. Lo que estabas comentando de los CEFIRES también lo pasa en medicina, ¿no? Se hacen cursos. Mirad, lo primero que hicimos esta vez, recuerdo que a la directora general de Innovación Educativa le dije, Charo, no, ya no más, porque 2.000. ¿Yo para qué coño quiero 2.000 personas conectadas? Que lo era muy bonito. A partir de dije, no, vamos a pagar lo que haga falta de formación, pero dos condiciones. Cursos de verdad donde se vea la cara, presenciales en lo posible. Y luego lo que estabas comentando. Cursos que, vale, que son 10 horas, 20 horas, vale, ok. Pero si tú aplicas el programa, son 120 horas.
Es decir, cursos donde realmente digas, vamos a diferenciar entre hacer titulitis y de verdad un interés. Porque lamentablemente lo que Tomás decía, no es que tengamos que conseguir, es que el sistema educativo hace ya muchas décadas que lo hemos destrozado. No, sí teníamos maestros formados para ser maestros. Pero se llamaba, eran maestros, no eran Ahí está. profesores. Maestros versus profe. Sí. Esa es la diferencia ahora. Por eso decía que hay cosas que no van a quedar. Ahora, somos un país importante. Hemos conseguido 6 leyes, o 7, ya no sé, educativas Bueno, igual dentro de poco sale otra. No, tiene que salir. Con este gobierno o con el siguiente tiene que salir una, porque si no, no pasa la historia. Es lógico. Ana. Bueno, yo quería preguntar, yo creo que se me oye bien sin micro, ¿no? Pero los que están online no. Si tenéis algún Por la dato grabación. del impacto que tiene toda la tecnología sobre esos cerebros que están en vías de desarrollo, porque yo no sé, la impresión que tenemos un poco, no sé si desarrollarán alguna patología o no, pero entre el porno, los porros, está absolutamente normalizado el consumo, y el aislamiento social que esto conlleva, pues yo digo, enfermos no sé si van a ser, pero desde luego las neuronas achicharradas las tienen, de una manera u otra. No sé si empezáis a tener datos sobre el impacto que tiene esto. Sí hay datos. O sea, sí hay datos. Yo no los tengo en la memoria, pero claro que hay datos. Se me ocurre, ¿no? Un estudio que salió hace un par de años que medía Parece que la pregunta no ha salido. Explica la pregunta. datos de la repercusión, ¿no? La repercusión que el uso de las nuevas tecnologías, el móvil ¿no? o los contenidos, ¿no? Más que la metodología. Llama la atención, o sea que tú ves, es normal ver a un bebé en un carrito con la tablet. Sí. Entonces es que hay niños de 1 año que están con la tablet y la pérdida de capacidades que eso puede conllevar, o sea, la inmediatez que te da esto, perdemos capacidades sin duda, creo yo, vamos. Vamos a hacer traducción a lo que tú dominas estupendamente. ¿Cómo crees tú que afecta eso a la cognición social? Hay estudios Porque de eso nadie habla. hay estudios ¿Qué es la condición social? que comparan, ¿no? O que miden el tiempo que los pacientes o que las personas o que los pacientes dedican a las nuevas tecnologías y la repercusión en la capacidad intelectual. Y parece que es indirectamente, ¿no? Inversamente proporcional. Cuanto más uso haces del móvil y cuanto el móvil aparece a más temprana edad, más tonto eres. Claro. Si es que nos parece una aberración ver a un niño de 2 años fumando, por ejemplo, pero el niño de 2 años está ya con toda la... Ana, pero el problema es el niño. No, los padres, está claro. O sea, yo creo que Claro. José María Cuadrado no ha dado un poco en la clave. Yo a veces cuando... Ahora vemos muchos niños en urgencias y cuando ves a los niños y de repente hay niños que vienen solos, ¿no? Niños de 16 años o de 14 que aparecen solos en urgencias a las 2 de la mañana y entonces llamas a los padres y te dicen, es que me tiene harta, mándalo a casa. Y digo, no señora, no puedo, tiene que venir a por él. No, yo no voy, ¿no? O sea, yo cuando veo niños tengo la sensación, es como, ¿no? Como estar sacando niños ahogados de un río, intentando ir reanimar, cuando el problema realmente está, ¿no? Que los estás lanzando. Yo sí que creo que hay una sociedad que a lo mejor no ha tenido capacidad para adaptarse a los cambios, ¿no? A los cambios educativos, a los cambios, ¿no? De valores y a las nuevas tecnologías. Y sí que creo que en esa especie de modelo con el que nosotros nos basamos biopsicosocial, cada vez la influencia, creo que negativa, ¿no? De muchos aspectos sociales está haciendo que la psiquiatría se desdibuje, que las enfermedades aparezcan de otra manera y, bueno, es un horror. Si te vale una experiencia personal, bueno, mis compañeros creen que soy una friki Asperger, ¿no? Pero en mi casa no hay tele ni mis hijos tenían móvil y entonces me llamaban del cole todo el rato y me decían, es que es la única que no tiene colegio, entonces móvil, entonces está aislada, no puede hacer las tareas de clase. Y yo decía, pero no puede ser, no se tiene que tener, ¿no? En un cole, que teóricamente es un buen cole, de alguna manera había una presión tremenda, ¿no? A la que por supuesto claudiqué y dije, venga, viva el móvil, lo peor que he hecho en la vida. O sea, no, yo creo que eso no ha ido demasiado rápido, ¿no? Nuestro cerebro no está preparado para aceptar esa especie de crecimiento social tan absolutamente rápido, pero yo creo que ahora mismo una parte fundamental del problema, por lo menos de los niños que vemos, es
que los padres no saben poner nombre a las cosas, que los padres no pierden tiempo con los niños y no les dicen esto es sufrimiento, esto es dolor, esto es frustración, ¿no? Entonces los niños tienen ahí un montón de emociones que no saben y que, bueno, pues quizás la sociedad tampoco está acompañando. Es horroroso. Los descubrimientos médicos sobre el infarto y los factores que le influyen tardaron como entre 15 y 20 años en llegar a la clínica, más o menos, ¿no? Ya se sabía, esto hay gente que dice que claro, esto yo ya lo sabía, ¿no? Pero mi abuela no se habría muerto de haberse aplicado aquello, aquellas cuestiones, temas de la dieta y de distintas cosas, tardaron como 15 o 20 años. Cuando nosotros empezamos, cuando llegó la tecnología, en el 2011 yo organicé un congreso aquí nacional de psiquiatría infantil y el título era Diseñando el futuro y entre otras cosas se hablaba de esto. Yo era incapaz de ver los efectos negativos que ahora han tenido todas estas tecnologías y este boom. Esto era incapaz de verlo porque tampoco era capaz de imaginarme a dónde llegaríamos. Entonces, claro, cuando las cosas ya han sucedido, dices, ¿y por qué no hicimos? Pues no hicimos porque no sabíamos, ¿no? La cuestión no es si no hicimos porque no sabíamos, sino si ahora sí sabemos, si hacemos. Y bueno, pues en distintos sitios, en distintos países, están prohibiendo el uso de los móviles hasta los 16 años. En Cataluña el Colegio de Médicos se ha pronunciado oficialmente y ha lanzado una propuesta de que no puedan tenerlo tampoco a los 16 años y una serie de cosas. Entonces, la tecnología, yo personalmente lo que creo, yo uso mucho la tecnología. No sé si soy friki, Asperger no soy. Bueno, creo, friki sí soy, friki sí soy. Lo digo yo. Pero yo creo que la cuestión no es la tecnología, como tampoco la cuestión es, siempre dicen lo mismo, la energía nuclear. La cuestión es cómo se usa la energía nuclear, ¿no? Entonces, claro, pues mira, Marie Curie descubrió esto y se murió como consecuencia de un cáncer por la exposición a la radiación, porque esa cosa tan bonita que brillaba, pues resulta que la estaban matando, ¿no? Pero no lo sabía, ¿no? Luego lo supimos, ¿no? Ya espero que nadie se muera como consecuencia de exponerse a una radiación en esta historia. Entonces yo creo que estamos viviendo en esto una época, sí, exponencialmente creciente y cosas que ahora nos parecen bien, seguro que dentro de 10, 15 años vamos a decir qué barbaridad, ¿no? Yo me acuerdo cuando fumaba en los ascensores o en los autobuses o en el avión y afortunadamente dejé de fumar, pero... La consulta. No, la consulta no he fumado nunca. La consulta yo no he fumado nunca. Pero en el instituto, en clase, yo me acuerdo y cuando lo pienso digo, qué barbaridad, ¿cómo podía estar yo en un ascensor? Esto ya es el colmo. Yo digo, en un ascensor, ¿cómo puede ser? No, esto es fumando. Entonces, las cosas cambian. Es cierto que esto todos tenemos que tener muy claro. Y vuelvo otra vez a lo mismo. La tribu es la que enseña. Carmen. Pero mira, Ana, un dato solamente por lo que comentas. Fíjate, suena, a mí es que con los años, claro, parece que es el rollo que lo contaban nuestros padres, siempre es la misma historia. Cuando tú coges las encuestas del Plan Nacional, que son grandes, y las explotas, no lo que te mandan, cocido, sacas ese PSS y te pones a trabajar con ello, te encuentras la misma historia siempre. Detrás, ¿qué es lo que hay? Lo que Lorena apuntaba de esos chavales que van, que los padres no se responsabilizan. O sea, detrás de cualquier uso excesivo de tecnología o de cualquier consumo te vas a encontrar más permisividad de los padres, nanos de 14 años que cuanto más tarde llegan, de 2 a 6 de la mañana, una hora bastante habitual para estar en la calle esas edades, ¿no? Pues más problemas vas a tener. Es la misma historia de siempre, es que no cambia. El único cambio, y esto entre nosotros, es que esa parte de la encuesta se ha quedado, como se dice, embargada hasta enero. Tenemos los datos, pero hay un embargo, no podemos sacar los datos de ninguna comunidad, a que lo haga doña Moni a partir de enero. Y prepárense para lo que viene con esos datos. Eso, el juego online, todo el tema, porque ha habido un cambio curioso. No sé, se lo habrán pasado ahora al CIS para intentar ajustar, cosa que nos beneficia a todos, cuidado, porque son 17 comunidades y 12 autónomas las que se juegan el tema, pero efectivamente el tema está chungo. Yo doy fe por el otro lado porque esto es el inicio de la película y yo llego cuando ya ha estallado el drama, es cuando llego yo y realmente la patoplastia es cierta y la forma de presentarse ha cambiado muchísimo y ahora hay poca esquizofrenia y muchas psicosis no especificadas. Hay cada menos trastornos bipolares y sí,
trastornos esquizoafectivos, y de pronto hay una patología enorme de trastorno límite de la personalidad. En cuanto alguien no se adapta, en cuanto alguien es desgraciado, y en cuanto, en vez de esforzarse por otras palabras, te etiquetan, ya estoy hablando de adultos, de trastorno límite de la personalidad, y se acaban también los recursos. Y ellos mismos, ya el TLP, pues eso. En fin, no queremos, terminamos un poco pesimistas, yo creo que habría que terminar... No, Carmen. Bueno, yo os quería agradecer la sinceridad y el entorno tan agradable que habéis creado, sobre todo dando vuestras opiniones y con vuestra profesionalidad. Y al hilo de lo que la compañera estaba hablando de las nuevas tecnologías y las redes sociales, a mí me ha generado la duda, Lorena, de todo lo que has planteado, que ese diagrama de barras clarísimo de lo que también Bartolomé ha distinguido entre lo que es salud mental y lo que es psiquiatría. Realmente la patología mental tampoco ha aumentado tanto. Realmente no ha aumentado. Están aumentando otras áreas porque como también decía José María, pues estamos patologizando todo, ¿no? De acuerdo. Pero yo ahí sí que quería insistir, o preguntaros si la demanda en las redes sociales ha contribuido, no por los aspectos que estamos comentando aquí de riesgo que supone, sino si ha contribuido a ese aumento de malestar social, malestar psicológico, en el sentido de que la estructura que tenemos es la que tenemos, las demoras que tenemos es la que tenemos, la planificación lo habéis expuesto muy bien. ¿Recurrimos más a las redes sociales para aumentar ese malestar psicológico porque es donde me escuchan? Porque es donde me puedo yo exponer, puedo yo plantear mis emociones desorbitadas? ¿Hasta qué punto eso está dañando? O si vosotros eso lo percibís en la clínica, ¿qué perjuicio está generando eso a nivel de esa demanda asistencial e incluso que haya 345 atenciones en urgencias en un año? Esa es un poco la duda que me ha surgido. Responder en serio, que luego yo acabaré con un serio pero broma, para que Angustia no diga que acabamos pesimistas. Pero responded en serio vosotros. A ver, yo no soy experta en redes sociales. Sí que hemos hecho algún estudio con pacientes psicóticos en el que a mayor uso de redes sociales, más sintomatología negativa. O sea, es perjudicial, eso es real. Sí que pienso que las redes sociales permiten que los síntomas se contagien y que las redes sociales además no son capaces de amortiguar el síntoma, lo amplifican, Entonces, un poco en el área que yo conozco, en el área de la ideación autolítica, la suicidabilidad que ha hablado él, a mí me parece que las redes sociales sí de alguna manera están perjudicando, ¿no? Están generando una especie de contagio o de visibilización, que está bien visibilizar las cosas. Pongo un ejemplo muy concreto, específico, que no se puede generalizar, pero nosotros en urgencias hace una semana, no es la primera vez que pasa, es la tercera o cuarta vez que he vivido. Llega un chico con un intento de suicidio que a lo mejor ha mezclado paracetamol con ibuprofeno, y una hora después llega otro chico con un intento de suicidio, ¿no?, del mismo barrio, que ha mezclado paracetamol con ibuprofeno, y luego 2 horas después, ¿no?, te llaman de Alicante, de pediatría, que tienen 2 chicas, ¿no?, con un intento de suicidio que han mezclado paracetamol y ibuprofeno. Entonces tú les preguntas a qué cole van, no son del mismo cole, pero todos han informado de lo que están haciendo. Entonces, yo creo que las redes sociales hacen que se pierda el miedo, hacen que en el mundo virtual las consecuencias no pasa nada, no hay consecuencias, no te duele nada. Y yo sí que creo que habría que regular eso, y desde luego si yo fuera política no permitiría que se vendieran móviles, ¿no?, a madres insensatas ni a niños menores de 25 años. Y las dietas para vivir sin comer,
Bueno. Un contagio. Ya pagando, ¿no? Rápidamente. A ver, somos bichos sociales y vivimos en ciudades o vivimos en pueblos y no es igual el consumo en unos sitios que en otros. No es lo mismo que yo viva en un sitio donde puedo quedar con mi amigo, que salgo a la calle y juego con él y le pego la pelota, que cuando, bueno, lo que hago es que estoy aislado. Entonces de repente se abre una vía con la que me comunico. Esta es una de las realidades. No digo que sea la causa, pero digo que esta es una de las cuestiones que atrae a Responder, ¿no? Y luego está, pues lo que dice también Lorena, que para llamar la atención, para que alguien te dé muchos likes, tienes que hacer algo que no hayan hecho otros antes. El primero que se corta, se ha cortado, pero el que se corta y hace lo mismo que el otro, esto no es nada nuevo. Y ahí eso va aumentando. Es cierto que yo también estoy convencido de que una cosa es la tecnología que tú puedas utilizar supervisada, y otra es la no supervisada. Y yo creo que el problema está en la no supervisión, en la sustitución del padre por la tecnología, del padre o la madre por la tecnología, la sustitución de los amigos por las redes sociales, la sustitución de las personas por el chat, GPT, como se llame, ¿no? Entonces todo... Chati. El chati, sí, mi chati. Bueno, entonces, ¿esto significa que que la inteligencia artificial no puede ayudar? Claro que puede ayudar, pero la cuestión es la falta de supervisión, ¿no? Es decir, no, pero es que un niño, un adolescente, no puede saber usarla porque no tiene la capacidad para usarla. Entonces, pero claro que influye, por supuesto. Y bueno, para acabar, yo no sé si he enfocado lo de las redes sociales como malestar o te he entendido como búsqueda de ayuda. Yo porque a lo mejor ese también, ese contraste con la situación que tenemos, no tengo tiempo, sí, tengo la confianza en el profesional, no estoy hablando de patología. No hablo de patología, hablo ya. de ese bienestar al que todos aspiramos, que tú bien has descrito, y en esa búsqueda de decir, no tengo acceso al psicólogo, no tengo acceso a la consulta de salud mental, pero no por patología, sino por ese malestar. Sí, sí. Mira, yo soy, no sé si tan friki, un poco menos que Tomás de eso. Yo decía de Chati, yo a Chati de vez en cuando, no es broma, lo que voy a decir, le pongo te quiero mi amor antes de acostarme. Ana llegó a mandarme corazones, ahora me hace la cobra constantemente, te pone una explicación que quedas y dices, joder, pero yo insisto, a ver, Chati, no me voy a acostar contigo, Chati, que irme a la cama, O sea, Chati y los varios chatis que hay, que los atenta Chati, son maravillosos. Ahora, decía que iba a acabar en serio, pero en broma, pero en serio también. Y tiene que ver con la patologización que has estado comentando anteriormente y con esa búsqueda. Mira, un psiquiatra, que tú bien recordarás, por el nombre digo, me imagino de lo que dirías, de nada dudosa procedencia de derecha, sino todo lo contrario, Carlos Castilla del Pino. Carlos Castilla del Pino decía que se notaba la reducción de vocaciones sacerdotales. Una persona atea como él era llamativo. La realidad es que en los cambios que hemos tenido, la reducción de vocaciones sacerdotales, la reducción del uso del taxi, la reducción de las peluquerías, y no es broma, os lo decía en serio, es broma, pero ha sido una forma de catarsis también, de abrirse, habitual en el día a día. Hoy nuestro día a día es más tecnológico. Yo recuerdo de chico, cuando iba al fútbol con mi padre, que hacía el Bellargal, sí, entonces, ¿no? Y tú te sentabas y escuchabas a un señor que se ponía aquí un pinganillo y decía ¡Jopota! ¡Jopota! Y de papá, acaba de salir el murciano, creo que también decían más, ¿no? Pobrecitos. El árbitro, le dio la forma. Teníamos unas formas de soltarnos que yo creo que ahora mismo no se tiene. Y evidentemente a las redes sociales le añade el riesgo de estar pidiendo una ayuda que puede ser confusa la información, ¿no? Como forma de contacto, pues también, pero yo creo que vivimos, hay una cosa que yo creo que hay que empezar a aceptar, vivimos con esto, señores, señoras, vivimos con las redes sociales, lo he dicho bien Tomás, el tema es como la energía nuclear, ¿cómo se usa?
Sin redes sociales ahora mismo es muy posible, perdón, sin alta tecnología, no alta, sin tecnología, muy alta. Creo que todos los presentes estaríamos muertos ahora mismo, por algún motivo. Por algún motivo, porque ese día no pudimos llamar a un taxi o porque no tuvimos una intervención quirúrgica, no sé. Entonces, hay que aceptar que es lo que hay. Simplemente saberlo usar. Antes tenías un niño, se metía, y tu hijo está en la habitación. ¿Qué hace? Leer a Shakespeare. Ahora está con la tablet. Si el niño está con la tablet leyendo a Shakespeare. Hombre, seguro que la de libros que me he leído yo no me los habría leído ahora, ¿eh? Bueno, es un uso adecuado. O sea, yo creo que no hay que tenerle tanta miedo al tema, porque la gente que busca el contacto social o la ayuda por esas redes es porque no la encuentra por otra vía. ¿Entiendes? Entonces y el que usa medios, bueno, pues los usas. Yo creo que deberían preocuparse más los oftalmólogos de nuestros ojos. O sea, eso, ¿ves? Y de eso no se habla. Es verdad. Es verdad. De eso no se habla. Bueno, Va por ti. jefa, usted preside, usted cierra. Pues yo cierro, que creo que yo creo que esto da para que nos llaméis más veces, que vengamos los psiquiatras, porque de verdad que pelín de estigma sigue, de alguna forma pelín, y reconoce que hemos sido los más divertidos y los que más hemos aclarado, porque a todos nos concierne. La salud mental sí nos concierne a todos. Gracias a Dios la psiquiatría a unos pocos, al 15%, ¿no? O el 20%. 22. Que propongáis, por favor. Pues Y en nada. serio, Gracias. Pues muy bien. Muchísimas gracias. Vámonos, muchas gracias.